Entonces, lo que estamos hablando es de movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Ok? Que habíamos dicho que íbamos a tener distintas variables, que la primera variable de la que hablábamos, o bueno, la característica del movimiento circular uniforme es que pues tiene una trayectoria circular, evidentemente, y que además realiza las trayectorias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Esas son, digamos, que las características de este movimiento. Que de acuerdo a eso, entonces teníamos una primer variable que era la frecuencia, que correspondía al número de giros en una unidad de tiempo. La otra variable que teníamos era el periodo, y habíamos dicho que el periodo era el tiempo que tardaba en dar un solo giro. ¿Ok? Y que eso entonces era al contrario, que era el tiempo dividido entre el número de giros. De ahí entonces encontrábamos otra ecuación, otra variable que es la velocidad angular, que correspondía al ángulo barrido en una unidad de tiempo, y que de acuerdo a su definición también lo podríamos calcular como 2 por pi por la frecuencia. La otra variable que teníamos entonces era la velocidad tangencial, que la habíamos definido como la distancia recorrida por la partícula en una unidad de tiempo, ¿cierto? Y que eso pues correspondía a la distancia recorrida en el arco de circunferencia dividido entre el tiempo. ¿Ok? También dijimos que cuando un objeto se desplaza a través de un movimiento circular uniforme, que lo propusimos que podría ser como el caso de una rueda, ¿cierto? Entonces, la rueda se está desplazando, por lo tanto, esta distancia también correspondía a la distancia recorrida por el objeto, por el móvil, ¿ok? Pero que también se podía calcular como la velocidad angular multiplicada por el radio. O sea que esta velocidad tangencial puede ser o la distancia recorrida en el arco de circunferencia dividido entre el tiempo, o la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? Y ya después pasábamos entonces a ver las fuerzas que actuaban en un movimiento circular uniforme. Y entonces dijimos que existía naturalmente una fuerza centrífuga, ¿cierto? Que dijimos que esa fuerza Prefiero el centrífuga... space. ¿Cómo? Una pregunta, profe, digamos yo con las ecuaciones de velocidad me pueden dar diferentes si trabajo con cada una o No, tiene que dar lo mismo. bueno. Tiene que dar lo mismo. Y entonces dijimos que la fuerza centrífuga correspondía a la masa por la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividida entre el radio. ¿Sí? Pero por la relación que existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, también se podría calcular como la masa multiplicada por omega cuadrado y por el radio. ¿Ok? Entonces, de estas formas podríamos calcular esa fuerza centrífuga. De ahí entonces decíamos que si un cuerpo, si esto es natural, ¿cierto? Que se dé esa fuerza que está tratando de sacar a los cuerpos, pues también para que el cuerpo se mantenga en su giro, es porque existe una fuerza que se está oponiendo a esta. Y decíamos que esa fuerza se llamaba fuerza centrípeta. O sea que existía una fuerza centrípeta. ¿Ok? Y que esa fuerza centrífuga se podría o dependía de diferentes aspectos. Uno, que podría ser por una tensión de una cuerda. Dos, que fuera una fuerza de rozamiento. Tres, que fuera una fuerza normal. O cuatro, una fuerza que se debía a unos campos. ¿Ok? Pues estas, digamos que este tipo de situaciones
todavía no lo vamos a ver, o ustedes todavía no lo ven, precisamente porque no han entrado en el concepto de un campo eléctrico, un campo magnético o un campo gravitacional, ¿sí? Que son los campos que nos pueden generar ese tipo de fuerzas de atracción, ¿ok? Entonces, con esto es que nosotros estamos trabajando y pues de acuerdo a eso vimos primero unos ejercicios con los que trabajábamos solamente esto, donde hablábamos de un cuerpo que se podía desplazar, ¿sí? Y esto sencillamente de un cuerpo que se encuentra en la rotación, ¿cierto? Y que queremos determinar alguna de estas variables. Puede ser la tensión de la cuerda, puede ser una fuerza de rozamiento o podría ser una normal, dependiendo de lo que se esté proponiendo. ¿Sí estamos? Entonces, ahorita la idea es proponer un par de problemas para que ustedes recuerden todos estos ejercicios, que esos son los que entran para la evaluación de mañana. Profe, es que la clase pasada todavía has planteado un ejercicio y no alcanzaste a hacer la corrección. ¿Seguimos con los otros o...? Entonces, recuérdame ese ejercicio y de una vez lo miramos a ver. Eh, dice que, bueno, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Está como, se supone que hay un disco y encima ¿Sí? que está a 30 centímetros de un punto, ¿sí? ¿Sí? El radio es de 30 centímetros. ¿Sí? Está de 20. Exacto. Entonces dice que a qué frecuencia debe girar el disco para que se deslice hasta el borde el objeto en un tiempo de 2 segundos. Ah, ok, pero bueno. El 0,3 y la masa es de 2 kilogramos. Bueno, pues, Y el objeto estaba a 20 centímetros del centro. ok, pues ese era un ejercicio que estaba planteado para que ustedes lo hicieran, ¿cierto? Sí, Entonces, pero está muy difícil. que va. Entonces, el objeto que está sobre el disco tiene que hacer este recorrido, ¿cierto? Es decir, que tiene que recorrer 10 centímetros en un tiempo de 2 segundos. ¿Ok? Como el movimiento es acelerado, entonces yo lo que tengo que proponer es esto. O sea, ¿cuál sería la aceleración que tendría que darse en esta situación? Bueno, esto es una distancia de 10 centímetros y tiene que hacerse en este tiempo. Entonces, en un movimiento acelerado, sabemos que 2 veces la aceleración multiplicada por la distancia. Les recuerdo que la distancia es lo que teníamos como posición final menos posición inicial, ¿cierto? Y que eso era igual a... Ah, bueno, pero con esa ecuación no me sirve. Espera. Tengo que aplicarlas con la fórmula, con la ecuación de posición. Pero recuerden que dice que posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con estas que voy a hallar la aceleración. ¿Ok? Entonces, posición final van a ser los 30 centímetros. Que en metros tendrá que ser 0,3. Posición inicial son los 20 centímetros, que en metros sería 0,2. Más la velocidad inicial, como el objeto se colocaba, entonces por velocidad inicial por tiempo, y esto más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo que tenían que ser los 2 segundos elevados al cuadrado. ¿Ok? Y de aquí despejamos la aceleración. Entonces, el 0,2 que está sumando pasaría a restar, me quedaría 0,1. 0,1 es, si yo multiplico este 1 medio por 2, me quedaría 2a. ¿Sí? Entonces, el 2 que multiplica pasaría a dividir, y eso me quedaría 0,05, la aceleración, metros sobre segundos cuadrados. Y eso es la aceleración. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Y nosotros habíamos visto entonces que la aceleración en un movimiento circular uniforme correspondía a ¿qué? ¿De acuerdo?
A omega cuadrado multiplicado por R. ¿Listo? Como lo que se preguntaba era por la frecuencia, pues de aquí es de donde voy a calcular la frecuencia. Entonces, el radio, ojo, el radio tiene que ser el radio con el que empieza, porque ahí es donde se coloca el objeto. ¿Ok? Que tiene que llegar hasta 3, sí, pero el objeto se coloca es en el radio inicial. Entonces el radio sería 0.2. Así que la aceleración, que ya la acabamos de calcular, es 0.05, tiene que ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio inicial, que es de 0.2. ¿Ok? Sí. A ver, que hay alguien que está preguntando algo, está haciendo algo ahí en el... Profe, me había ido el internet, ¿me puede dejar entrar, por favor? ¿Quién sería ese? Que esto no está, Es Alejandra. Valencia. pero... No, ¿ella no ha entrado? Que yo no tengo restringido Es ahí. que se le salió porque se le cayó el internet. Sí, pero como yo no tengo limitado el acceso, o sea que pueden entrar en el momento que sea. Ah, ya la veo. Ahí está. Hola, profe. Hola, Natalia. Es que se me había ido el internet cuando estaba intentando entrar a la clase. Ya, ¿y para dónde se te fue? Listo. Seguimos entonces. Teníamos la aceleración 0.5, la velocidad angular, pues no la conocemos, w al cuadrado, y tenemos el radio. Entonces el 0.2 que multiplica, 0.5. ¿cuánto? 0.5. 0.5. O sea, toda la, o sea, con elevado, o sea, con la raíz. Ah, ok. De la raíz, entonces 0,5 es igual a omega. Sí, es lo que me está diciendo. Exacto. Sí. Listo. Y como omega es igual a 2 por pi por f, entonces el 2pi que multiplica vendría a dividir. Así que 0.5 dividido entre 2pi, y eso les da la frecuencia. Ahora sí, ¿cuánto es eso? Como 0.3, una cosa así. No, 0.03. A mí me da 0.08. 0.8. Ah, 0.079, sí. Sí. 0.08. Listo. Revoluciones por segundo. Y ahí tenemos el valor de la frecuencia. Ah, sí, claro. Sí, estoy haciendo mal la cuenta. ¿Ya? Eso es todo. ¿Eso era lo difícil? Eso estaba muy difícil, profe. ¡No! Gravedad gravitacional. Profe, ¿subes ese video hoy? ¿Cuál este? Sí, pi. Pues eso espero. Tipi. Bueno, entonces ya con eso queda corregido ese ejercicio. Listo, entonces recordamos de los primeros problemas que habíamos propuesto de movimiento circular, ¿no? Entonces dice, la rueda de un carro es de 45 centímetros de radio y gira realizando en no, 30 giros en 4 segundos.
La pregunta es calcular la distancia recorrida por el carro en, pongámosle a esos 50 segundos. Ahí tenemos nuestro primer problema. El segundo problema dice, un objeto se coloca sobre un disco a 20 centímetros de su radio, de su centro de giro, perdón, de su centro de giro. Y en ese instante, bueno, perdón, en un disco que realiza eh, 8 giros en 5 segundos. Y en ese instante comienza a deslizarse. O sea, cuando alcanza esta frecuencia es cuando empieza a deslizarse. ¿Listo? Si se reduce la distancia a la distancia a la que se coloca el objeto, ¿no? El objeto, ¿a qué frecuencia se reduce la distancia a la que se coloca el objeto a 15 centímetros? ¿Cuál sería la frecuencia máxima antes de empezar a deslizarse? Deslizarse. Chicos, aquí van a tener dos situaciones de donde tienen que igualar la fuerza centrífuga con la fuerza centrípeta. Dos situaciones. Una en la distancia inicial y otra en la segunda distancia. Para las dos, tienen que escribir o tienen que plantear que la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Ok? Tienen que plantear esas dos situaciones. O en ambas situaciones tienen que plantear eso. Recuerden por qué. Porque habíamos dicho que en esas condiciones límites donde empieza el movimiento es porque apenas acaba de ser más grande la fuerza centrífuga que la fuerza centrípeta. ¿Listo? Es apenas donde se está dando ese punto extremo. Entonces, por eso es que tenemos que plantear esta igualdad. Listo, hagan esos dos problemitas a ver.
Profe, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos para entregar eso? Des en cuenta que para el segundo problema yo no di ninguna masa, ¿no? Eso significa que la masa no va a afectar. Por lo tanto, ustedes pueden darle cualquier valor a la masa y les tiene que dar lo mismo.